más funcionales, los neurofisiólogos. Porque los otros exámenes laboratoriales te dan un momento y las imágenes que te dan, fotitos del cerebro, pero no te dicen cómo está funcionando. Por ejemplo, anoche justamente está en una reunión de la sociedad y las reuniones de la sociedad de neuro se caracterizan porque desde hace unos años hacemos un servicio hospitalario, el de clínicas, el obrero, la caja, el policlínico, cualquiera, presente un caso clínico y lo discutimos. Y después nos dan el diagnóstico. Y presentado un caso muy interesante. Todos los exámenes de imágenes normales. Normales. Tenía un tumor vertebral. Pero ha descubierto después de hacer ya exámenes mucho más perfeccionados, de hacer biopsias. Pero los exámenes imagenológicos normales, lo que más nos enseñan que si les digo exámenes complementarios en neuro, ¿qué nos van a decir lo primero? Tomografía, resonancia. Vamos a empezar a ver los neurofisiólogos, que como su nombre lo dice, nos dan funcionamiento. Es muy importante. Estos exámenes se dan desde hace mucho tiempo, desde que se vio que el cerebro tenía algo de contacto entre los diferentes lugares por medio de señales eléctricas. Había algo más, sí, pero no se definió. Y esto fue en el siglo XVII. El que inició estas investigaciones fue un inglés, William Gilbert. El que tuvo un poco más de pertinencia al 1875, entre el 75 y 1900, fue un inglés en Liverpool, Catón, que es el primero. Los que aman a los animales, agárrense, cazaban porque en los hospitales en todo el mundo hay mucho gato. También aquí tenemos harto gato. Tanto aquí como en Francia he conocido trampas para gatos al por mayor. Agarraban a los gatitos, les cortaban su huesito y les hacían electro sobre el cerebrito. Y así Catón es el primero que encuentra que la corteza cerebral de los gatos tenía actividad eléctrica. Y ahí empieza una investigación más grande. Después ya se fue haciendo, los pelaban a los gatitos para ver si podían encontrar actividad. Les quitaban todo el pelito. Era muy difícil, era muy gruesito. Y después de mucho tiempo, ya en el siglo 1900, el siglo XX, hicieron varias investigaciones. Y alrededor del año 30, el 24, empezó, era un alemán, psiquiatra, Berger. Es el primero que nos dice el cerebro se puede encontrar actividad eléctrica encima del cuero cabelludo, el 24. Muestra un equipo de electroencefalografía de 4 canales. Y ya el 30 ya presenta trabajos consolidados sobre electroencefalografía, sobre algunas cosas básicas de electroencefalografía. Los otros exámenes, pese a que se empezaron a investigar antes inclusive, pero las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial sobre todo, dieron mucho herido. No sabemos la historia de la medicina de guerra, realmente es muy interesante, en especial los últimos 100 años, ha avanzado muchísimo. Y los heridos antes le cortaban alguito y bueno, se acabó, no había nada más que funcione. Pero empezaron a hacer investigaciones sobre una lesión medular o una bala, ¿qué causaba?
Y esto ocasionó que alrededor del año 40, el 41, empezaron a haber algunas respuestas sobre la electromiografía. Había un examen aún mucho más importante que se empezó a hacer mucho antes, tal vez fue de los primeros. Si revisamos historia del arte, había algunas personas, por ejemplo, ¿quién quiere el cuadro más bello? La Gioconda, ¿de quién es? Ese señorito hizo, escribía con la mano izquierda, algunos dicen que era gay, era un pintor del pepino, un escultor atroz, ver la Mona Lisa, la Gioconda, para quedarse en maravilla, pero también robaba cadáveres, los cortaba y hacía dibujos. Y ha dibujado la vía óptica. Estamos hablando de muchos siglos atrás, varios. ¿Ya? Y esa vía óptica ya se conocía que empezaba en el ojo y terminaba atrás. Si ves los cuadros, no he tenido he podido ir al museo donde están, pero los ves de un poquito lejos. En cambio, hace años trajeron aquí una exposición de todas sus obras, con réplicas de todos los cuadros, inclusive la Gioconda, como la de ellos, ¿no? Y de estos había unas réplicas grandes. Te podías acercar y ver. Y la vía óptica no estaba entera, faltan cosas. Pero ya tenían idea. Cuando alguien dijo, hay electricidad, alguien, ¿qué tal si hacemos aquí una luz? La vamos a recibir aquí atrás. Empezaron a hacer eso, pero no tuvieron un resultado real al principio del siglo XX. Los resultados eran totalmente dispersos. Pero en esa época, cosa que ahora no hay, les sacan fotos con sus celulares y es suficiente, no tienen un negativo. Antes, en cambio, la foto venía con negativo, ¿no ve? Han de ver negativos, que son lo inverso, ¿no ve? Igual que una T2 en resonancia. Alguien puso los negativos de 20 fotos de un estímulo aquí. Y cuando miro todos los negativos, caray, algo parece haber. Se pusieron a investigar no con un estímulo, sino con más estímulos. Y eso ha dado origen a los potenciales evocados, que para mí son un examen sumamente importante que ustedes deben conocer. Vamos a empezar por el electroencefalograma. El electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica neural, actividad neural a través de electrodos colocados sobre el cuero cabelludo. La amplitud que tienen los mismos es muy pequeñita. De ahí que los equipos antiguos, los Berger y demás cosas, son equipos grandes, pues tenían amplificadores muy potentes. Después se ha ido mejorando el asunto, con cada vez más pequeñitos, y actualmente ya son por computadora, ya son mucho más fáciles. Si en una computadorita como la que tienen ustedes, ya pueden entrar ahí está el amplificador, ahí está todo. Ya han mejorado mucho. Pero por lo menos lo que se debe buscar es que esa pequeña actividad de 10 microvoltios más o menos pueda mover la agujita 1 centímetro, es lo que se decía. Es un principio teórico que no es tan notorio. Los aparatos tenían un calibrado especial de 1 centímetro igual 150, pero eso no me interesa mucho ahorita que ustedes aprendan. Lo que me interesa mucho más es que los investigadores de esto, cuando haces una investigación, ¿qué se pide? Por eso cuando les pido que hagan un artículo, les pido que lo hagan muy bien. Porque tenemos que explicar muy bien, tenemos que hacer muy buen encabezado, muy buen relato. Porque si haces un artículo y mandas a imprenta, mandas a un congreso o algo, alguien lo lee y dice, puedo repetir este examen.
y debe estar indicado todo, y el resultado debe ser el mismo para que no sea que te lo estás inventando. Ya, esa es la ventaja de la investigación científica, que si la repiten, se va a tener la misma respuesta. Pero esto no pasaba con el electro, porque uno ponía electrodos aquí, el otro los ponía aquí, el otro aquí. Había entonces, por la década del 50, se reúnen los neurofisiólogos, que la neurofisiología es una especialidad médica. Ya, actualmente para ser neurólogo son 4 años, para ser neurocirujano 5 o 6, y para ser neurofisiólogo 5. Nosotros, los viejitos, nos animamos a decir que somos neurofisiólogos porque hemos empezado a hacer neurofisiología hace 50 años, cuando éramos estudiantes más chiquitos que ustedes, de segundo año de medicina en fisiología, hemos empezado a hacer electros. Con el doctor Barragán hemos empezado a aprender. Es más, y no se van a espantar de lo que les cuento. Nos ha hecho estudiar 2 años de ingeniería para entender los aparatos y toda la parte eléctrica. Ya nos ha dicho, estudian medicina, pero hacen 2 años de ingeniería si quieren hacer esto. Ya, entonces hemos tenido que estudiar un montón. No hemos hecho la especialidad, pero podemos decir somos neurofisiólogos porque tenemos la experiencia suficiente para haber aprendido algo. Poquitito, claro. Se reunieron los neurofisiólogos y dijeron, bueno, haremos normas generales, e inventaron el sistema internacional 10-20. Este sistema internacional actualmente es 10-10 y es bien difícil de entender. Me hago las dudas. Tan difícil que dijeron, entre el Nation y el INEON hay un 100% de distancia, ¿no ves? O sea, al 10% ponemos un electrodo, al 20, al 20, al 20, al 20, al 10. Por eso se llama 10-20, así de difícil de entender. Ahora, que en la mejoría de la tecnología se puede poner a 10, 10, 10, 10, 10, y se tiene más electrodos. 1. 2. Llegaron a la conclusión de son ciclos por segundo. Y ustedes han estudiado en colegio lo que son fluidos y demás cosas que es movimiento, ¿no ven? Y estos ciclos por segundo se llaman hercios. Se nombró a los electrodos de acuerdo a región. También lo pensaron. Los que están aquí en la frente, FP, frontal polar. Los que están aquí en la región frontal, F. Los que están en la parietal, P. Los que están en la temporal, T. ¿Y qué creen que le han puesto a los que están aquí en la occipital? Bien difícil. Lo único que se han inventado diferente es una línea media donde le han puesto C. C, Z, son C para el frontal, para todos son la C, seguido de una letrita. Eso son C. Así de bien. Otra cosa que llegaron a acuerdo es denominar las ondas. Y estas ondas las denominaron así. Las más lentas, que van de 0 a 3 hercios o ciclos por segundo, las han llamado ondas delta. Tienen una amplitud grande de 200 microvoltios. Las siguientes fueron las ondas teta, de 4 a 7 ciclos por segundo, con una amplitud promedio de 150 microvoltios. Las más importantes, las alfa, de 8 a 13 ciclos por segundo, con una amplitud promedio de 5 a 50 microvoltios. Y las más rapiditas, las ondas beta, están las puntas, estas ondas beta tienen un ciclaje de 13, 14 hasta 35. Si ustedes leen de electro, van a encontrar que hay otras ondas como las sigmas, las mu, las pi, pero que son variantes de estas. Conociendo estas 4,
se conoce el electroencefalograma. Ahora bien, ¿cuál es la actividad normal? Primero una cosa en esto, el electroencefalograma no es simplemente de agarrar un algodoncito o poner los electrodos en la cabeza y listo, está hecho el electro. No. Lo que a nosotros nos han enseñado son horas de trabajo aprendiendo a colocar que la resistencia sea mínima, limpiando bien, con pastas que sean conductoras. Antes hacíamos con bentonita, ahora ya te venden otras más prácticas. Hay que saber poner de acuerdo a la región. ¿Por qué se hicieron estas denominaciones? Por lo siguiente, yo hago una investigación y digo, en la región frontal se encuentra tal cosa, pero que sí en la región frontal derecha o izquierda. Y aquí llegaron a otro acuerdo. Todos los electrodos que se ponen a la derecha van acompañados de un número par y a la izquierda de un número impar. Entonces yo digo un F4, ya todo el mundo sabe dónde queda el F4. ¿Sí? El F8, ya todo el mundo sabe, el FP4, aquí el F8. Ya todos los investigadores de esto conocen esa término. Entonces yo digo, hay un foco frontal, ya saben que esa, y digo frontal derecho, voy a poner el electrodo F4, FP, voy a poner, y ya todos se van a dar cuenta dónde. ¿Por qué además sirve esto? Porque hoy en día en investigación de epilepsia, por ejemplo, hasta abren huequitos aquí, sacan el hueso de todo esto y ponen unas planchas con 40, 50 electrodos para identificar el sitio exacto de donde parte una crisis. Pero si están aquí, todos esos van a tener o F, o P, o D. ¿Ya? Y otro investigador quiere repetir, sabe dónde debe poner la placa y cómo la debe poner. ¿Estamos? Por eso es todo esto. Ahora, ¿quién hace el electro? El electro debe ser hecho por un técnico. Yo utilizo siempre técnico, la persona con quien hago electro, la licenciada Gloria Yula, con la que nacíamos en el IVA. Ella ha empezado a hacer electros antes que yo llegue a electro, o sea, hace más de 50 años que trabaja en eso. Y el doctor Barragán ha mandado a Francia que haga 2 años de cómo hacer exámenes neurofisiológicos. Esa persona sabe. Ya cuando quiero que alguien aprenda, le hago enseñar a la Gloria. La Gloria ya enseñó a varias personas, ahora la Gloria está mayor. Yo estoy bien, imagínense, ella trabaja antes que yo en eso y está mayor. Tal vez no puede, entonces ya tenemos quienes enseñan. Pero es algo muy que hay que tenerlo bien claro, hay que aprender bien. Si algún residente mío o alguien que está haciendo un médico en mi sala, es porque Gloria les ha enseñado horas de horas a poner electrodos de acero. Bien, apareció unos mediquitos, muchacho como usted, estudiante de medicina, creo que ha terminado, pero no es su especialidad. Se compró 3 electros y hacía unos electros, pero realmente daban asco. Eran como para botarlos a la basura y a él más. Ya, eso no se hace. Falta. La actividad normal es, normalmente el electro además se debe hacer con los ojos cerrados y en completo reposo físico y mental. Fácil decirte, échate, cerrar los ojos y descansar. Pero dile, no pienses durante media hora, porque un electro normal dura media hora. Se puede hacer electros prolongados de 1, 2, 4, 6, 8, 12 horas, hasta 24 horas se hace Holter electroencefalograma. Pero a ver, dile a una persona, no pienses, no pueden, si ustedes se están pasando, claro, cierran sus ojos y están pensando en su abuelita. Imagínense una persona media hora así, no va a pensar nada. Eso no se puede. El electro se hace con ojos cerrados. Esa forma de hacer nos da una actividad alfa predominante en regiones posteriores. Ya les he dicho el ciclaje de alfa, ritmo alfa posterior. Somos partidos por la mitad. Debe ser bilateral, debe ser al mismo tiempo sincrónico y del mismo tamaño, simétrico. Se habla un poco que puede ser un poco más amplio en el hemisferio dominante.
El momento, como está con los ojos cerrados, que ese paciente abre los ojos, esa actividad alfa se pierde. Le hacemos 10 segundos con los ojos abiertos, le hacemos cerrar y reaparece la actividad. Esa reactividad no nos indica patología, pero nos dice, caray, empezar a pensar puede haber algo. ¿Estamos? Después de hacer unos 20 minutos, 30 minutos así, hacemos algunas estimulaciones. Las estimulaciones, perdón, una cosita más me estoy olvidando. Esa actividad alfa en regiones posteriores debe ir achicándose y perdiéndose hacia regiones anteriores. Las ondas delta aparecen en regiones temporales y un poquito en frontal. Las ondas delta, lentas, me dicen algo está funcionando mal aquí, me dan más una actividad lesional. Y las ondas beta, puntas, me dicen aquí hay algo que está molestando intenso, irritación. ¿Ya? Entonces eso es lo que más o menos, en forma muy general, porque esto hay que estudiarlo, no es como el electrocardiograma que han llevado ya ustedes, donde les dicen de aquí a aquí 12 milisegundos, ¿no ve? De aquí a aquí 5. El electro no, el electro se lo ve, se ve el tipo de onda y uno interpreta. No hay normas así para decir, si ves esto está al baile. Hay alguna, por ejemplo, una punta onda, me está haciendo una irritación tipo ausencia, pero hay que saber identificar si es punta onda, polipunta onda, punta lenta o punta onda lenta, son distintos cuadros. Y eso lo aprendemos viendo, ¿de acuerdo? No es fácil de interpretar. Pero decía, quien ha hecho así ha hecho una porquería. Las estimulaciones, en primer lugar, la hiperventilación. En la hiperventilación, el paciente con los ojos cerraditos debe hacer hiperventilación. No es una hiperventilación muy grosera, por si hacen... Se mueve todo y el electro se fregó. Tiene que ser finita, solamente tronco, ver, 3 a 5 minutos. Y eso hace que la actividad se enlentezca. Si una persona normal como ustedes tiene un ritmo alto en regiones posteriores de 10 ciclos por segundo, a los 5 minutos de hiperventilar de estar en 5 ciclos por segundo, se enlentece. Pero eso si les hago el electro en Santa Cruz o a nivel del mar, porque cosa interesante, aquí en la altura se enlentece de 10 a 8 o a 9, muy poco. El enlentecimiento es muy poco. ¿Y por qué se produce esto? ¿Qué pasa si hacemos hiperventilación? Producimos alcalosis respiratoria, ¿ve? Y esta alcalosis respiratoria enlentece el trazado. Después de hacer eso, hacemos 5 minutos normal. Después hacemos otra estimulación, la estimulación luminosa intermitente. Si ustedes ven cerrando sus ojitos hacia los ojitos que tenemos y pasan la manito por delante de los ojitos, a ver, hagan eso, miren, cierren los ojos y ya está. Se nota lo que cambia la luminosidad, ¿no ves? Clarito. Si hacemos eso con los ojos cerrados, les hacemos con el estroboscopio estimulación luminosa intermitente, a la que ustedes se someten todos los días, viernes, sábado y domingo en las fiestas, esos círculos que tienen luz intermitente, esa luz, eso se hace. Ustedes no van a convulsionar en una fiesta porque un paciente que tiene epilepsia puede llegar a convulsionar por esto. No van a convulsionar porque nosotros nos jugamos y hacemos estimulaciones desde 0 ciclos desde 1 ciclo por segundo hasta 60. Y vamos jugando con la estimulación. ¿Y por qué sabemos esto? Pues, por ejemplo, hay algunos, y si ustedes miden los tiempos en las fiestas a las que van, ninguno va a estar ciclado entre 15 y 20. Hay más un 12 a 25. Porque el 16-18 es bien frecuente que el ser humano hay estímulo a 16 ciclos, 18 ciclos por segundo y se ponga a mover la manito a ese ritmo, a esa velocidad. Se pasa más y se pierde. Se vuelve, se pasa y se pierde.
Ya nos jugamos a veces con los pacientes, no todos, pero hay pacientes. Por eso esos que ustedes ven en las fiestas están bien reguladitos para que no pasen eso. Lo más que ven ustedes es que estamos viendo por etapas, ¿no ven? Estimulación luminosa intermitente. Ahora, el electro ha ido mejorando. El electro de 30 minutos ahora se hace largo, prolongado, 60, 90 minutos, hasta 24 horas o de varios días. Se le ponen los electrodos ya con pastas especiales, con un gorrito se les pone, ya ves, están días internados con el electro. Y el técnico está viendo todo el rato así. Se puede saber qué está pasando. Se puede hacer un mapeo cerebral. Como son ondas y ciclos por segundo, se hace un mapeo y se le pide al aparato que en un momento haga un recuento en todo el cerebro de la cantidad del tipo de ondas en cada región y nos da un mapeo de colorcitos. Ese mapeo apareció en la década del 70, todavía lo utiliza alguien, pero los que sabemos electro, sabemos bien que no sirve mucho, ¿ya? Algunos nos piden con mapeo cerebral, es útil. Un buen electro bien interpretado no necesita más. Ha seguido avanzando y se ha empezado a hacer lo que actualmente se hace en todo el mundo, es un poco más complicado, es el video EEG, el video electro. Al paciente se lo está filmando y sobre la misma pantalla de televisión lo tienes al paciente y el electro que está recorriendo con todos los canales que cubren todo el cerebrito. Si esa persona empieza a tener crisis, la región correspondiente, ya los electrodos que están aquí, van a mostrar alteración. Si el video EEG te permite correlacionar la crisis con el electro, ¿de acuerdo? Y eso se puede hacer igualmente video de media hora, de una hora, no sirven muchos, tienen que ser prolongaditos y verías. Pero les he hablado todo el rato de corteza cerebral. Para ver en profundidad se debe hacer otras cosas. Para hacer otra profundidad, actualmente se hace la magnetoelectroencefalografía. ¿Qué es la magnetoelectroencefalografía? Es meterlo al paciente en un campo magnético. ¿Y qué hace ese campo magnético? Ese campo magnético nos muestra las ondas en profundidad, no nos muestra solamente la superficie. Es un poco más complicado y muchísimo más costoso. Para no meter información todo el rato y hacer reír un rato, hace unos 8 años atrás se iba a un congreso de epilepsia en Buenos Aires. Ya estábamos ahí en el congreso y claro, estaba hablando de epilepsia afuera, como todos los congresos, en un salón enorme, con un montón de puestos donde medicamentos, electros, de todo. Y había unos 4 puestos de magnetos, unos brazucos. Me acerco y ¿a cuánto está el magneto electro? $2 millones. Y está por ese precio. Yo conocí magneto cuando estaba en Francia, cuando era un campo magnético al paciente, se le encerraba dentro de una cámara con magnetismo, era mucho más complicado. Se han vuelto unos cascos enormes con unas puntas y cuestan eso. Pero como soy medio payaso, no me iba a ir sin decir nada. Yo ya, envolveme 2, vuelvo en 1 hora, le dije. No, ese es el electroencefalograma y todo lo que podemos hacer. Se pide este examen ¿cuándo? Primera opción, antes de tomografías, cualquier porquería, en epilepsia. Ni piensen en tomos, resonancia en epilepsia. Primero, un electroencefalograma, que te va a decir si realmente la persona tiene o no. Se puede pedir en otras patologías donde vamos a ver variedad. Una cosa, la próxima, después de esto de exámenes, van a ser las clases de temas neurológicos. Y el primero que voy a agarrar es cefalea. Es lo primero que le voy a decir, en cefalea, nunca, never, jamás, Amón, llamé, Anigua, no, se piden examen. En cefalea, el que pide tomografía o electro,
está perdiendo el tiempo en medicina, debería irse a trabajar de albañil. ¿De acuerdo? En cefalea primero se hace clínico y se da diagnóstico clínico y tratamiento. Ahora, si por X, Y o Z no responde, recién ya veré el especialista pedir algo más. Pero no se pide electro. Frecuentemente veo electros en el IVA, porque sigo haciendo electros en el IVA, y cefalea. No, pero. Otro examen neurofisiológico es la electromiografía. La electromiografía es periférica, lo dividimos en dos. Electromiografía propiamente dicha, y el otro es la velocidad de conducción nerviosa. Se puede poner EMG, electromiografía, y BCN, velocidad de conducción nerviosa. Son diferentes. La electromiografía, bien hechita, se puede hacer con una plaquita, por eso hay que conocer bien los músculos. ¿Qué músculo tengo aquí? En cada región. Quiero explorar este músculo, puedo poner una plaquita encima, pedirle que haga ejercicio y ver, pero no hay buena respuesta. Lo correcto es utilizar, tenemos agujitas con un electrodo adentro. Se introduce en el músculo, el momento que se introduce va a dar una respuesta el primer rato, después se calla el músculo porque está en reposo, y después le pedimos que haga fuerza, y vamos a tener una actividad muy rápida, que le llamamos interferencial. Cuando no vemos esa actividad interferencial muy rápida, puede ser una respuesta intermedia o pobre, ya sabemos que hay un problema muscular ahí. ¿Estamos? Electromiografía. Y el otro se llama velocidad de conducción nerviosa. Justamente ayer, antes de ayer les decía que estamos haciendo prácticas, que por fisiología sabemos que cada nervio conduce a velocidad distinta. Si es mielínico, amielínico, fibrante, sabemos eso. Pero en el nervio van todos juntos, van en un paquete. La velocidad promedio del nervio es de 50 a 60 metros por segundo. Ahora, lo que hacemos, y esto me tienen que mirar para entenderme lo que les quiero explicar. Por ejemplo, un paciente que tenga un problema aquí, ¿sí? Túnel cardiaco. Va a tener un problema de molestias aquí, túnel. Le voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner aquí un electrodo. ¿Estamos? Proximal, porque está más cerca. Aquí voy a poner otro, distal. ¿Está? Voy a poner aquí tierra. Y voy a hacer, sabiendo por dónde va el nervio, el disparo lo haré aquí, o si quieren aquí más arribita. Ahora, voy a tener que llegar al primer electrodo que he puesto. ¿Sí? Esa es una latencia proximal. ¿Saben qué quiere decir latencia? Latencia es el tiempo en que aparece una respuesta. Si alguien les da un sopapo, para que se acuerden toda la vida, yo enseño así. Si alguien les da un sopapo, ustedes van a responder, ¿no ven? El tiempo que han tardado en responder es el tiempo de latencia, es su respuesta. ¿Se entendió qué es latencia? Aquí hago el disparo y el tiempo que llega aquí es la latencia proximal. Va a llegar al electrodo que está aquí. ¿Estamos? Latencia distal. Ahora, si hay aquí algo que está obstruyendo, destrozando el nervio, fregando la mielina, les he dicho ya y les voy a volver a repetir un montón de veces, no va a pasar el estímulo, se va a trancar ahí. ¿Estamos? Pero primero vámonos a lo normal. Disparo aquí. Veo esto, llega aquí, allá. El aparato me va a decir en cuánto tiempo ha tardado en ir de aquí a aquí. Agarro una cinta métrica, mido la distancia, tengo distancia y tiempo, y con eso saco la velocidad. Ahora, si estoy disparando aquí, llega aquí, y tarda en llegar aquí, igual tengo el tiempo, tengo la distancia, pero saco una velocidad mucho más lenta porque aquí se está trancando, ¿sí? Esa es la electromiografía. Se puede hacer en miembros inferiores, se puede hacer en la carita, pero imagínense una persona con parálisis facial, le tienen que hacer disparos eléctricos, porque lo que hago es un disparo eléctrico.
¿Les gustaría que les ponga un electrodo aquí y les haga disparo eléctrico? De que en cosas así como faciales, más como dicen, electroneuromiografía, no se hace porque es lastimar a la gente, salvo en casos excepcionales. ¿De acuerdo? Esos son la electromiografía. Y el último que nos falta serían los potenciales evocados. Les contaba cómo se ha empezado con los potenciales evocados, son un poquito más complicados. Hay tres tipos de potenciales evocados. Los potenciales evocados visuales, los auditivos y los somatosensoriales. Se puede hacer motor, pero les voy a explicar, no los hacemos por regla casi internacional. Son de amplitud relativamente muy pequeña, se necesita mucha amplificación, ya poco menos que el electro, pero mucha amplificación. Una variedad, les he dicho, veían varios negativos, ¿no ve? Se ha visto que no es uno solo. Por ejemplo, en el visual tenemos que la primera onda puede salir con una respuesta, la segunda con una respuesta así, la tercera así, la cuarta así, la quinta así, la sexta así, pero son diferentes, no es la misma respuesta. No había una respuesta que nos dé la norma. Entonces se vio con esos negativos que hacer muchos estímulos era lo que servía. Y actualmente se hacen estímulos entre 500, 1000, 2000 estímulos para obtener una respuesta. Ahora, cuando se empezó a ver eso de cantidad de estímulos, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer sumatorias. Y hay que hacer sumatoria de cada curva. ¿Se imaginan una curvita así? Hay que dividir punto por punto y hacer sumatoria. Si es así grandota, mucho más puntos. Más o menos en cada potencial se tardaría un mes y medio. ¿Ya? Eso hizo que en la década del 50, el 56, 57, aparecieron las computadoras. Y alguien le dijo a la IBM, les vamos a hacer una propuesta, hagan una computadora promediadora. La conozco porque he tenido la oportunidad de ver dónde está. Es del tamaño de una casa, la computadora. Eran las tarjetas perforadas, se hacía de cada onda, se hacía una tarjeta perforada. Eran 1000 tarjetas perforadas que había que promediar. La computadora tardaba unas cuantas horas, pero sacaba un promedio. Ya, ahí ven. Esa computadora se ha ido mejorando. Actualmente esa computadora entra en su tablet, hasta en su celular entraría esa computadora. Así ha cambiado desde el 57 hasta ahora. Realmente ha cambiado las cosas mucho. Igual aquí es importante las latencias, tiempo que tarda un estímulo en hacerse presente. En el potencial evocado visual, igualmente se han rajado para ver las cosas. Lo importante cuando haces un estímulo aquí, recoges el estímulo aquí atrás, va a ser una onda positiva. Esa onda positiva va a tener una latencia de 100 milisegundos, va a aparecer a los 100 milisegundos. Es P100. Bien difícil, ¿no? Positiva 100, P100. Puede aparecer una onda negativa N75, pero esa puede no existir. Ahora, lo importante en esta es que no puede pasarse de los 110 milisegundos para ver la respuesta. Se pasa de los 110 milisegundos y significa que hay algo en la vía que está trancando. ¿Estamos? Y no puede haber más de una diferencia de 8 milisegundos entre ojo y ojo. Esas cositas. Pero les voy a explicar una cosita más por qué me interesan tantos estos. Primero les voy a decir cuáles tengo, cuáles podemos hacer, los tiempos, porque el siguiente, el evocado auditivo, es muy importante y tiene tiempo para todo el recorrido. Por ejemplo,
A este potencial evocado auditivo se lo llama de corta latencia, porque la vía es cortita. Bien, tiene 7 o más ondas, pero nos interesan las 5 primeras, sobre todo la 1, la 3 y la 5. La primera onda es la respuesta que nos da el nervio auditivo y tiene una latencia de 1.6 a 2.1 milisegundos. La segunda ondita son los núcleos cocleares, con una latencia promedio de 2.6 milisegundos. La tercera onda es el complejo olivar superior, con una latencia de 3.7 a 4.1 milisegundos. La onda 4 es el lemnisco lateral, con una latencia promedio de 4.6 milisegundos. La onda 5 son los colículos inferiores, también llamados tubérculo cuadrigémino inferior, con latencia de 6. La onda 6 y 7, la onda 6 es el tálamo y el núcleo geniculado interno, y la onda 7 es la radiación auditiva, el tálamo y la radiación. Estas dos ya no me interesan, me interesan las otras. Y los otros son los potenciales evocados somatosensoriales. ¿En qué? Y me interesa que me entiendan la explicación. Hago el estímulo aquí, se tiene que mover el dedito. Voy a poner aquí el electrodo de R. Voy a poner otro aquí entrando a la médula cervical. ¿Se acuerdan de la vía, no ve? Entra ahí al cervical. Va a subir por la médula cervical. Pongo aquí un electrodo. ¿Y dónde va a llegar? Estoy haciendo aquí el estímulo, va a llegar aquí a la región parietal. Pongo otro aquí. Voy a medir cómo va. Si es un estímulo relativamente fuerte, tienen que mover la manito para que llegue. Lo que me interesa de esto, sí que esto sirve para todos los potenciales evocados, pero lo que me interesa es que ustedes piden una tomografía, 3 resonancias, con contraste, sin contraste, lo que quieran pedir. ¿Ya? ¿Qué les muestra? Les muestra imagen anatómica, no les muestra función. En cambio, si yo hago el disparo aquí, viene sin, llega aquí al plexo cervical, entra a la médula. Al subir por la médula, ya estoy viendo que hay actividad en esa médula. Si hay una lesión ahí al medio, no va a pasar, ¿no ve? 1, 2, pasa, y pasa tronco encefálico. Si hay una lesión en tronco encefálico, que a ver las lesiones en tronco en resonancia no se ven, que pueden ser de milímetros, no va a pasar la onda, se va a trancar ahí y va a seguir subiendo y se va a ir al hemisferio contralateral. Pero me está mostrando el funcionamiento de cervical y tronco, cosa que ningún otro examen hace. Los potenciales evocados auditivos, y por eso he dado los tiempos, en paciente de muerte encefálica ya no se recomienda tanto electroencefalograma, sí potencial evocado auditivo. Estos potenciales no se necesita una persona como ustedes. En niños recién nacidos tienen los ojitos cerrados, ¿no ve? Le ponemos para el visual un damero adelante. ¿Saben qué es un damero? Sí, alguna vez han jugado damas o ajedrez. Es el tablero, ese se llama damero. Pero ¿qué tal si el damero en la computadora, algo que vaya variando, negro a blanco, negro a blanco, negro a blanco? Eso va a tener un estímulo luminoso. Y en un recién nacido ese estímulo luminoso, ¿lo ve? Y sabemos si la vía está funcionando. Y el potencial auditivo, a un niño se le pone a unos audífonos, a todos se le pone un audífono, y el estímulo es un tic, 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 apenas sensible al oído humano.
lo que es suficiente para mandar. Y así se le puede hacer a un niño, a una persona en muerte cerebral o a quien sea, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos actualmente en neurofisiología. No les hablo mucho más porque lo principal es que sepan qué instrumentos tenemos. Ya, si ven un paciente que tiene una crisis epiléptica, podemos pedir un electro. Si vemos un paciente en el que sospechamos algo ya mucho más concreto, más elaborado, con más tiempo, un electro. Si vemos un paciente con una lesión muscular, electromiografía. Si vemos una lesión nerviosa, que se ha cortado el nervio, que está obstruido, que algo está presionando, vamos a llevar polineuropatías, electromiografía con velocidad de conducción nerviosa. Y si quiero saber cómo funciona tronco encefálico, o si un paciente tiene visión o tiene audición, o potencial evocado, visual, auditivo, y para ver si conduce estas regiones sensibles, somatosensorial. Les insisto, el motor, porque puede hacer un estímulo aquí y que el paciente mueva el brazo. Hay ese potencial evocado motor, pero para que responda tiene que ser un estímulo muy fuerte y puede llegar a provocar convulsión. En nuestro país son prohibidos. Para hacerlos, en algunos países hay que pedir un permiso especial, tiene que ser muy bien vigilado porque puede llegar a causar daño. ¿Sí? El motor no se hace. Vámonos. Vámonos a tomar examen a los que están